como norte a donde queremos ir. Entonces, mi norte es Rothbard, mi norte es Hoppe, ¿sí? Pero el norte no está en nada de acuerdo con su admirador. Este tal Hans Hermann Hoppe, a este tal Hans Hermann Hoppe no le hace ninguna gracia el ser admirado por un payaso y por un gilipollas. No está nada contento el admirado con su admirador, al que considera un imbécil. Todos deseamos ser admirados por los demás, por nuestros éxitos, por nuestra valía, por nuestros logros, pero sobre todo por aquellos a los que consideramos que tienen más éxitos, más valía y más logros. Nos gustan que nos admiren aquellos a los que admiramos, y cuanto más les admiramos, más nos agrada su admiración, pero no deseamos en modo alguno que nos aprecien aquellos a los que despreciamos y vituperamos. A los que apreciamos nos gustan que nos aprecien, pero aquellos a los que despreciamos, aquellos que nos dan asco, aquellos que nos dan pena, aquellos que nos parecen unos gilipollas y unos payasos, no tenemos ningún placer, no tenemos ninguna satisfacción por su apreciación. No es nada agradable que te aprecie aquel que te produce náuseas. Y eso es lo que le está pasando a este faro que marca el norte del señor Milei, que le parece que el señor Milei es un payaso y no le hace ninguna gracia que le admire y que le aprecie. A la poca gente, a los pocos a los que les gusten estas cosas teóricas, les recomiendo la lectura de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Yo me la he leído aún más veces que La riqueza de las naciones de Adam Smith, un estudio acerca sobre el origen y causa de la riqueza de las naciones, me parece que se llama exactamente el libro. No sé cuántas veces me las he leído ambas, porque no me las leo de principio a fin, me voy leyendo capítulos, y con el conocimiento de causa de haberme leído absolutamente toda la obra de Adam Smith, que no es mucho más que estos dos ladrillos, son pocas cosas más, puedo decir que en mi modesto entender la teoría de los sentimientos morales es todavía mejor que La riqueza de las naciones. Y mira tú que La riqueza de las naciones ya es un libro buenísimo. Hermann Hoppe, uno de los principales pensadores anarcocapitalistas modernos y uno de los referentes intelectuales de Javier Milei, dedicó hace unos pocos días una conferencia entera a criticar a Javier Milei. Desde su punto de vista, está habiendo entre los libertarios mucho entusiasmo infundado hacia la presidencia de Javier Milei. Y en esta conferencia, Hans Hermann Hoppe expone las razones por las que, desde su punto de vista, los libertarios no deberían estar en absoluto entusiasmados con las políticas de Javier Milei. Las críticas más duras en esta media hora de exposición no veo yo que sean hacia la política de Milei, sino hacia la personalidad de Milei. Y es que, claro, no está nada entusiasmado con que un tipejo así, con que alguien al que considera un payaso le admire. Yo, desde luego, Milei no me conoce, pero desde luego yo no deseo en modo alguno que Milei me aprecie, y aún menos me gustaría que se declarase comunista. Cuanto más anticomunista se declare un tipejo así, un gilipollas y un payaso de este tipo, pues mucho mejor. Muchos me habéis pedido que comente, que analice las críticas de Hoppe contra Javier Milei. Y eso es lo que voy a hacer, al menos con respecto a las críticas de contenido económico. Porque hay que tener muy presente que en su charla Hoppe también dirige duras críticas, de hecho las críticas más duras, contra Javier Milei por su política exterior. Aprende inglés, mal llamado, aprende inglés, por Dios, aprende inglés. Porque las principales críticas que le hace a Milei no son ni por su política económica ni por su política exterior, son porque le considera un payaso, un gilipollas y un imbécil. Son críticas a su personalidad. La conferencia comienza diciéndonos que es un payaso y termina diciéndonos que es un payaso. Por Dios, aprende inglés y entérate de lo que dice. Pues bien, en esto último, que es lo más importante para Hoppe, yo no voy a entrar. No porque considere necesariamente que Hoppe está equivocado, sino porque mi campo de especialización no es la geopolítica. No sé qué tendrá que ver la geopolítica con la psicología de la payasada y de la estupidez, con la psicología de esos que son unos
imbéciles. Pero bueno, en todo caso, dado que este no es el área de especialización del mal llamado profesor Rayo, vamos a escuchar al conferenciante y vamos a ver el conferenciante qué nos dice acerca del señor Milei. A ver qué opinión tiene este hombre sobre Milei. He mentioned, especially before he got elected, as his sources of inspiration, number one, my teacher and mentor Murray Rothbard, and also myself. Menciona, especialmente después de ser elegido, como sus fuentes de inspiración, primero a mi profesor y mentor, me parece que dice Murray Rothbard, y después a mí mismo. El faro que marca el norte se siente aludido y no le hace ninguna gracia el ser elogiado por un gilipollas, por aquel al que desprecia. Eso es principalmente lo que les cuece, el ser admirado por un payaso. So because of that, I feel entitled to make a few remarks about this guy who has been supposedly being inspired also by me. Así, a causa de esto, me siento autorizado a expresar algunas pequeñas consideraciones sobre este tío, que se supone que también se ha inspirado supuestamente en mí. Las traducciones, por supuesto, por si alguien no se ha dado cuenta, son mías y las hago directamente sobre las palabras del conferenciante. Conferenciante al que evidentemente no le hace ninguna gracia la supuesta inspiración y admiración de aquel que le admira, de ese tío al que no admira en modo alguno y que dice que se ha inspirado en él. And given this background and given his showman talent that he definitely has, with a certain element of clownishness. Y dado este contexto, y dado el talento que indudablemente tiene para el espectáculo, con indudables elementos de clownishness, clown payaso, clownish apayasado, y clownishness pues sería payasidad o apayasidad, o sea, con indudables elementos de bufonada, con indudables elementos de payasada, de estupidez. Eso es lo que está diciendo, que Milei es un payaso. Increíblemente estoy de acuerdo con un economicista. Normalmente no estoy de acuerdo con los economicistas, pero hay veces que coincidimos, por ejemplo, en que en los días despejados el cielo es azul, aunque puede ser que alguno nos lo niegue. Y yo al Hermann Hoppe ni le conocía, y evidentemente dice algo claro, evidente, irrefutable. Milei es un payaso y va por el mundo haciendo el payaso, pero habría que decirle al Hoppe se reía el camello del dromedario porque tenía una joroba y no se daba cuenta de que él llevaba dos. Todos estos economicistas en general nos suelen decir, y el Hoppe nos lo dice clarísimamente, me he visto algunos de sus libros, lamentables, absolutamente lamentables, y nos indica que no se puede aplicar el método científico a la economía. Mire usted, el método científico se puede aplicar a todo, absolutamente a todo. A la psicología, a la filosofía, a la historia, a todas las letras y a todas las humanidades. Marx y Engels aplicaron el método científico a las letras y a las humanidades y las convirtieron en ciencias sociales. Pero esto tiene un grave problema, y es que los resultados son muy problemáticos para las clases explotadoras, para las clases dominantes. Porque al aplicar el método científico y estudiar la sociedad, nos damos cuenta que en toda sociedad, que en toda cultura, que en toda civilización, que en todo país, las ideologías, el pensamiento social, el pensamiento cultural, la verdad y el pensamiento único de ese lugar son fruto de la situación económica y material y productiva en la que viven aquellos hombres y sobre todo de los intereses económicos y materiales de la clase explotadora, si ésta existe.
Y evidentemente en el capitalismo hay una clase explotadora. La verdad oficial, el pensamiento único y en ellos lógicamente todo el pensamiento social y cultural que incluye lógicamente la economía, son un arma al servicio de las clases explotadoras que defiende su explotación. Si analizamos el esclavismo es bueno, el esclavismo es justo, es bueno para esclavos y para amos, para los dos, y no puede haber otra cosa, siempre habrá dueños y esclavos, y el feudalismo es justo, es querido por Dios, es bueno y no puede haber otra cosa en el mundo, y el capitalismo no tiene reemplazo. Todos esos que dicen que quieren otra cosa, no hay otra cosa que el capitalismo no explota a nadie, es imposible que en el capitalismo se vaya a explotar a nadie, es lo único que hay y es bueno, justo y necesario. Pero claro, cuando hacemos un análisis científico de todos estos pensamientos, nos damos cuenta que están basados en esa situación económica, material y productiva explotadora de estas sociedades y en los intereses económicos y materiales de esa clase explotadora. Por eso los economicistas es que no vale la pena leerlos, porque ellos nos dicen que ellos nos van a dar esa nueva verdad, ese nuevo pensamiento único, esa nueva estructuración de la sociedad, sin entender que es la economía la que genera esa estructura y no al revés. Es el mundo material el que genera el mundo ideal y no a la inversa. Tú no puedes hacer un sistema económico bueno y justo e intentar implantarlo, porque es el sistema económico lo que te da lo que es en esa sociedad bueno y justo. Leer a los economicistas es como perder el tiempo leyendo un libro de física en el cual te dice el autor que todo cuerpo sobre el que se deja de aplicar una fuerza tiende a pararse, y cuando se empieza a aplicar una fuerza sobre este tiende a moverse. Pero vamos, es que Newton nos dejó claro que eso no era cierto, que todo cuerpo tiende a permanecer en el estado de reposo y movimiento en que se encuentra mientras no actúe una fuerza sobre él. En consecuencia, leer física antinewtoniana es perder el tiempo, es leer física anticientífica. Y nadie la escribe. Y leer economía antimarxista, anticientífica, es perder el tiempo, pero sí se escribe. ¿Y por qué se escribe? Porque es necesario para las clases dominantes, para las clases explotadoras, defender su explotación. Por eso, el Partido Comunista, un partido comunista que verdaderamente lo sea, es el partido marxista de la clase obrera. El marxismo es la ciencia, el comunismo es distinto del marxismo, no es una ciencia. El comunismo lo que busca es beneficiar económica y materialmente a la clase obrera, al proletariado, a los nuevos explotados, a los explotados de principios del siglo XXI, de la actualidad. El Partido Comunista no busca el bien y la justicia para la sociedad, busca el beneficio económico y material para los trabajadores, para la clase obrera, y se da cuenta que el bien y la justicia capitalistas son un bien, son una justicia que defiende la explotación sobre el proletariado, que defiende esa propiedad con la que la burguesía explota al proletariado. Por eso todo aquello que beneficia económica y materialmente al proletariado es bueno y es justo, y no nos cortaremos en nada si nos beneficia económica y materialmente. Entonces nos dicen, sois unos cerdos materialistas que os reborzáis en la mierda. No, hacemos lo mismo que hacéis vosotros. Vuestro sistema ideológico es un sistema de bien, de justicia, de propiedad, basado en vuestros intereses económicos y materiales. Y nosotros consideramos que todo aquello que beneficia nuestros intereses económicos y materiales es bueno y es justo. Por eso no hay ideologías mejores, no hay morales mejores, no hay estéticas mejores. Todo lo que hay es que hay situaciones económicas, materiales, productivas, hay desarrollos de las fuerzas productivas en unas sociedades y en otras que hacen que unas sean superiores a otras. Hay solamente superioridades materiales, no hay superioridades morales, ideológicas o estéticas. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Bueno, me veo obligado a admitir que el Hans Hermann Pope tiene razón, y que un payaso que va por el mundo haciendo el payaso con una motosierra, evidentemente es un payaso. Argentines are just as stupid or smart as Germans
Englishmen, Americans, and so forth. Los argentinos son exactamente tan estúpidos o inteligentes como los alemanes, los ingleses o los estadounidenses, y así podríamos continuar. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el economicismo es totalmente anticientífico. Ellos mismos se consideran anticientíficos porque no se puede aplicar el método científico a la economía y en general a las letras y a las humanidades, por razones obvias. Y entonces, claro, nos dice, dentro de su economicismo, que todas las naciones son igual de inteligentes. Absolutamente todas las naciones tienen una media de inteligencia igual. Y eso es totalmente falso. Se puede demostrar científicamente que eso es falso, que es una de esas típicas mentiras economicistas, que es que la verdad oficial y el pensamiento único deben ser que todas las naciones son igual de inteligentes. Pero no es así. Cuando nosotros cogemos las pruebas de inteligencia y cogemos la renta per cápita, cogemos la riqueza de la nación, cogemos su desarrollo económico, su desarrollo de las fuerzas productivas, vemos que hay una correlación muy elevada entre la inteligencia media de la población y el bienestar material medio de la población. Los países, digamos, ricos son países, digamos, inteligentes, y los países, digamos, pobres son países, digamos, tontos. Así de claro. Esto ha sido así. Hasta principios del siglo XX había dos tipos de inteligencia, la de los desarrollados, elevada, y la de los países subdesarrollados, baja. Y aunque la de los subdesarrollados iba subiendo poquito a poquito, la de los ricos también iba subiendo poquito a poquito y la brecha no se cerraba. Pero la brecha se está cerrando y se está cerrando mucho desde hace un par de decenios, 3 decenios. Porque los países tradicionalmente desarrollados ya crecían muy poco la inteligencia y se discutía si seguiría siempre creciendo un poco más o si llegaría un momento en que ya se estancaría y no crecería más. Pero ha pasado lo inesperado, ha empezado a disminuir ligeramente. Los países tradicionalmente más listos, más inteligentes, más desarrollados han empezado ligeramente una cuesta hacia abajo. Mientras que los países subdesarrollados están creciendo mucho más deprisa de lo que lo hacían, con lo cual la brecha de inteligencia entre desarrollados y subdesarrollados, entre ricos y pobres en el mundo, se está cerrando. Y lo mismo que pasa entre las naciones ocurre dentro de las naciones, ocurre en sus sociedades. No todo el mundo es exactamente igual, la inteligencia no está distribuida de forma aleatoria. Cuando nosotros cogemos la clase dominante, la clase burguesa tiene un nivel de inteligencia normalmente superior al proletariado. La media de inteligencia de la burguesía, las medias, suelen estar por encima del proletariado, de sus explotados. Y solamente el proletariado de más alto nivel, el proletariado intelectual, está a la altura de esa burguesía. Esa es la realidad. Pero no todo el mundo es explotador y explotado, y como en nuestra sociedad ya solo quedan dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, a quienes no son ni explotadores ni explotados, el marxismo los clasifica en capas. Y se suele decir que en las sociedades altamente desarrolladas hay 3 grandes capas, que son el clero, el lumpen y las capas, no las clases, las capas populares, que son individuos que no son ni explotadores ni explotados, gente que tiene sus propios negocios y que vive entre el proletariado prácticamente fundiéndose con él y sin que se puedan diferenciar el proletariado de esta capa popular. Pero si cogemos el lumpen, lo más bajo, lo más tirado, lo más arrastrado de la sociedad, eso que no llega a ser proletariado, nos damos cuenta que el lumpen tiene una inteligencia inferior a la del proletariado, que la estratificación social determina grados de inteligencia y que la estratificación nacional de las naciones en el mundo determina grados de inteligencia. Es un ejemplo del sistema anticientífico economicista, que las cosas son lo que yo quiero que sean. Y de la misma forma que hay diferencia de inteligencia entre las naciones, es evidentísimo que hay diferencia de cultura entre las naciones. Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, el argentino más universal de todos los tiempos, decía con toda razón que una persona ignorante y poco inteligente es fácil de engañar.
Y evidentemente un pueblo de personas ignorantes y poco inteligentes son fáciles de engañar. Y así lo que ha pasado en la Argentina. Es difícil creerse que, por ejemplo, en una sociedad como la Suiza hubiese podido salir electo un payaso de motosierra. Las elecciones en un Estado burgués, las elecciones en la democracia burguesa, son una inversión de capital riesgo de la burguesía. O sea, una inversión de capital riesgo es aquella en la que tú inviertes y hay grandes posibilidades de que salga mal y lo pierdas todo, pero hay una pequeña posibilidad, no muy grande, de que salga bien y entonces pegas un pelotazo de la hostia, ganas un auténtico dineral. Esto suele darse con las inversiones de investigación y nuevas tecnologías, donde a lo mejor tú vas correcto, lo haces todo, y cuando vas a registrar la patente de lo que has descubierto o de lo que has inventado, pues ha venido otro y el día anterior lo ha registrado él y has perdido toda la inversión. O se genera muy bien y la nueva tecnología comienza muy bien, pero luego llega otra nueva tecnología, queda obsoleta y se pierde todo. ¿Qué hacen las empresas que se dedican a la inversión en capital riesgo? Hacen inversiones en muchas cosas de capital riesgo a la vez, saben que la mayoría lo van a perder todo o casi todo, pero las que salgan bien van a pegar unos pelotazos de la leche y van a sacar muchísimo dinero. Bueno, pues las elecciones, por ejemplo, municipales, las elecciones burguesas municipales son algo parecido, son una inversión del capital riesgo de la burguesía. ¿Por qué la burguesía? ¿Por qué las distintas subclases burguesas se gasten auténticos dinerales en las elecciones burguesas? Porque son inversiones de capital riesgo. Si pierdes las elecciones, posiblemente pierdas todo lo que has invertido o casi todo. Pero como las ganes y con mayoría absoluta, si coges el ayuntamiento con mayoría absoluta, pegas un pelotazo que te cagas y la inversión resulta extremadamente productiva. Pero claro, no es lo mismo las elecciones en un país de individuos ignorantes y poco inteligentes que las elecciones en un país de individuos muy cultos y muy inteligentes. All they wanted, catastrophe is there, we want some change, and this guy promised big change. All they wanted, todo lo que querían, les prometía todo lo que querían, les decía todo lo que querían oír, era un demagogo. Y continúa, la catástrofe está ahí, queremos un cambio y este tío promete grandes cambios. Ha sido el voto de un pueblo desesperado. Ha sido la elección de un demagogo que le dice a la gente lo que quiere escuchar sin que haya detrás realmente ningún programa económico o político. Es un demagogo que se da cuenta de que la gente está harta de ser unos corderos, está harta de que las mangoneen y les lleven de un lado para el otro y les grita, no he venido aquí a pastorear corderos, he venido a despertar leones. Es lo que la gente quiere oír, pero ¿hay algún mensaje político? ¿Hay algún mensaje económico detrás de todo esto? No hay absolutamente nada. Cuando analizamos la llamada escuela austriaca de economía, la escuela liberal de economía, en verdad no hay ninguna escuela de economía, no son nada más que un conjunto de políticos demagogos que le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Tanto el mal llamado profesor Rayo, como el Milei, como cualquiera de estos, no son nada más que políticos demagogos que les dicen que les van a dar mucha más libertad y mucho más consumo, porque la gente, ¿qué es lo que quiere? Más libertades, más derechos, más bienestar económico. Pero es absolutamente ridículo, es imposible lo que dicen, porque la cantidad de libertad social es estable. La libertad social ni se crea ni se destruye, solo se traslada, solo se cambia de unos a otros. Tus libertades y tus derechos comienzan y terminan donde comienzan y terminan las libertades y los derechos de los demás. Y si quieres más libertad y más derechos, se las tienes que quitar a otros. Esto no es como una sociedad en la que hay hambre y se puede hacer más pan y más pan y más pan. Hay ingentes cantidades de pan para que la gente deje de pasar hambre. O es una sociedad en la que se pueden hacer todas las flores o todos los visillos o todas las cortinas que se quiera para que todo el mundo tenga cortinas en sus ventanas. No, con la libertad y los derechos no es así. Las libertades y los derechos ni se crean ni se destruyen, solo se redistribuyen, solo se trasladan de unos a otros.
Si tú das la libertad a unos esclavos, le has quitado libertad a sus antiguos dueños. Esos dueños tenían unos derechos, tenían unas libertades que ahora han perdido. Si das libertad a los niños, las pierden los adultos. Si la das a los hijos, los pierden los padres. ¿Por qué las mujeres tienen a día de hoy más derechos en los países occidentales? Porque las han perdido los hombres, no porque se hayan creado derechos para las mujeres. De tal manera que cuando nos dicen que un dictador ha destruido todas las libertades, la expresión es gilipollesca, no tiene ningún sentido, porque además no hay dictadores, los dictadores siempre están apoyados por mucha gente, porque alguien que fuera un dictador absoluto no duraría nada en el poder, sería inmediatamente derrocado por la población. Estos llamados dictadores lo que pasa es que tienen un sistema piramidal y hay un grupo que se coge casi todos los derechos y casi todas las libertades. Pero un dictador absoluto sería el hombre más libre del mundo. Un dictador absoluto sería verdaderamente un hombre libre, porque tendría todos los derechos, tendría todas las libertades que se las habría quitado a los demás. Por eso cuando dice que van a venir los comunistas y van a destruir los derechos y las libertades, los derechos y las libertades ni se crean ni se destruyen, solo se trasladan, solo se cambian, solo se redistribuyen. Y lo que hace el Partido Comunista, que es el partido marxista de la clase obrera, es coger todas las libertades, todos los derechos, todas las propiedades, todo lo que pilla y asignárselo al proletariado, quitándoselo a otros grupos sociales, al resto de la población, salvo los aliados que pueda tener el proletariado en ese momento. Cuando nos dicen que van a crear libertades individuales y nos las van a dar a todos, y que vamos a tener todos enormes libertades y todos iguales, hay que decirle, pero entonces, ¿qué libertades individuales? Será que todos tendremos la misma libertad colectiva. Y de esta forma estos demagogos engañan a la gente diciéndoles que van a crear muchas libertades y que las van a repartir gratuitamente, que van a crear muchos derechos y que los van a repartir gratuitamente. Y la otra cosa que dicen estos demagogos, la otra cosa con la que contentan a su público, dándole aquello que quiere, es diciéndoles que van a tener mucho más consumo, que va a mejorar su bienestar económico. Pero ¿cómo lo van a hacer? Pues nos dicen que es que como ellos van a crear muchas libertades, cosa imposible, la creación de muchas libertades traerá necesariamente la creación de mucha producción y eso traerá mucho consumo y mucho bienestar económico. Evidentemente es mentira, primero porque no se pueden crear las libertades, pero cuando nos dicen que es que la historia del mundo, la historia de la humanidad nos demuestra que donde hay libertad hay progreso económico, hay crecimiento económico, hay bienestar económico, dice, pero bueno, estos tíos, ¿qué historia estudian? ¿Qué historia leen? O sea, confunden el culo con las témporas. O sea, yo me cojo la Atena de Pericles. La Atena de Pericles da gusto, es un sistema de un crecimiento económico, de un crecimiento cultural, de un crecimiento en todos los aspectos impresionante, y es un régimen profundamente esclavista. O nos cogemos a los fenicios, las dos grandes ciudades fenicias de Tiro y de Sidón, extremadamente ricas, totalmente esclavistas. O nos cogemos el gran crecimiento de Cartago, esos mercaderes, esos posfenicios, esos últimos fenicios. Es una sociedad absolutamente esclavista y Cartago es económicamente muy próspera, tan próspera que Roma se ve obligada a destruirla en la Tercera Guerra Púnica. Pero es que Roma, esa Roma que creó calzadas, esa Roma que creó acueductos, esa Roma que llevó el progreso a tan elevadísimos niveles, era una sociedad esclavista, lo que ellos consideran una sociedad sin derechos, una sociedad en la que se han destruido las libertades. Pero es que si tú te coges Inglaterra o te coges Estados Unidos y te coges el capitalismo, ¿no? El capitalismo nace en gran medida en la esclavitud negrera. Los barcos salen de Europa, del viejo continente, cargados de todo tipo de mercancías manufacturadas, desde zapatos hasta sombreros o candelabros o muebles. Allí los venden en África y con ese dinero compran esclavos, que normalmente los que compran estos bienes y los que les venden los esclavos son los mismos, son los reyezuelos negros, ¿no? Y entonces cogen estos esclavos y se los llevan a América y allí los venden a las plantaciones de coloniales, los
propietarios de plantaciones de coloniales necesitan negros para poder producir, ¿no? Esta es la base del crecimiento económico de los Estados Unidos. Y entonces, con ese dinero de vender los negros, compran los mismos productos coloniales que han estado generando los negros, azúcar, tabaco, cacao, café, etcétera. Y con esas mercancías se vienen a Europa para que los europeos puedan tomar chocolate o puedan fumar. Y entonces, una vez que han vendido estas mercancías, vuelven a comprar productos manufacturados, productos elaborados europeos y se vuelven a África. Es un comercio triangular que es uno de los bastiones principales del gran crecimiento de Inglaterra y del Imperio Británico, de los Estados Unidos, de Francia, de la Francia esclavista. Y aquí, en este crecimiento económico, en esta base del capitalismo, se supone, según su predicción, que no hay libertad. Pero es que si nos cogemos la Unión Soviética, donde no hay libertad, decimos, bueno, hay un crecimiento económico tremendo después de la revolución. El país queda devastado después de la Segunda Guerra Mundial y vuelve a haber una recuperación y un crecimiento económico impresionantes. O ya a día de hoy el señor Milei, que es enemigo o era enemigo acérrimo de China, parece que los chinos con el dinero chino le están convenciendo de que no son tan malos, pero él no quería hacer ningún negocio con China, odiaba a China, odiaba a ese país comunista sin libertades. Dice, bueno, pero es que este es el país que está creciendo más actualmente. El mayor progreso económico actual está precisamente en ese país que según ellos no tiene libertad. Dicho en otras palabras, es un demagogo, como lo son todos los economicistas, es un político demagogo que le dice a la gente lo que quiere oír. La gente quiere oír que le van a dar libertades y que le van a dar dinero, y estos les dicen que van a crear muchas libertades, cosa imposible para dárselas, y que esas libertades por sí mismas, esas libertades que van a crear, generarán dinero y vivirán muy bien con ellas. Pero bueno, un pueblo ignorante es un pueblo muy fácil de engañar. Evidentemente a los países más avanzados de la Tierra, un payaso demagogo como Milei nunca les habría engañado de esta forma, pero ha sido el voto de un pueblo desesperado. And there he gave some fired up speeches before this elite public. These people listened to his speeches, but you can be pretty sure that went into one ear and went out the other ear immediately. Y allí pronuncia discursos fogosos ante este público de élite. Y esta gente escucha sus discursos, pero pueden estar ustedes completamente seguros de que les entra por un oído e inmediatamente les sale por el otro. Pero el problema no es que no le hagan ningún caso, el problema no es que les entre por un oído y les salga por el otro, que es un problema, es que el problema real, el problema más grave, el problema de fondo es que además se ríen de él, se cachondean de él, le consideran como un bufón risible. Y si no me creen, pues vean ustedes estas imágenes de su aparición en la bolsa de Nueva York. Did you ever imagine that a guy like this would give a speech like that before an elite public? ¿Se habrían ustedes imaginado alguna vez que un tío como este pudiera pronunciar un discurso como ese delante de un público de élite? A veces el público se le va, como cuando pronunció su discurso en la ONU. Pero bueno, la ONU por lo menos tiene una cosa buena, que aunque estaba aquello más vacío que lleno, pues por lo menos los diplomáticos no se pueden reír de un jefe de gobierno extranjero, diga la payasada que diga y haga el bufón como quiera que lo haga. Porque la historia del mundo demuestra que la única manera de garantizar la prosperidad es limitando el poder del monarca, garantizando la igualdad ante la ley y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los individuos. Ha sido precisamente la adopción de esa agenda que
indica el mal llamado profesor Rayo, que es que las críticas más duras son de tipo geopolítico. Y claro, como la geopolítica no es su campo de actuación, prefiere no responder. El que esté hablando en la ONU no tiene ninguna importancia, esto no es geopolítica, las críticas son psicológicas. Es que a nadie le gusta ser admirado por un payaso, por un gilipollas y por un imbécil. Esa es la crítica más grande, no es ni económica ni geopolítica, es que a nadie le gusta ser admirado por un idiota. La crítica más grave es psicológica, no es geopolítica ni económica. And because of that, he is not considered to be a threat. Y a consecuencia de ello, no le consideran una amenaza. Esa casta a la que va a destrozar no le considera ninguna amenaza, más bien le considera un payasete o algo así. Y debe ser que es que esa casta que va a destruir, pues deben ser, no sé, los viejos, deben ser los pensionistas a los que les está bajando el poder adquisitivo, a los que les está reduciendo las pensiones a niveles de auténtica miseria, de auténtico hambre en muchísimos casos, en millones posiblemente de casos. Debe ser que esa casta que va a destruir, que está destruyendo, son lo que podríamos llamar los universitarios pobres. Evidentemente, habrá en la Argentina muchos jóvenes que no pueden ir a ningún tipo de universidad, ni siquiera a la universidad pública, porque sus familias pues, no tienen capacidad para mantenerles durante ese tiempo. Pero dentro de los universitarios, pues son los universitarios pobres, esos universitarios a los que sus familias no les pueden pagar una universidad privada, esos jóvenes universitarios a los que sus familias no les pueden mandar al extranjero a estudiar en universidades buenas, en universidades de verdad, deben ser la casta, porque hay que ver la paliza que les está pegando. Debe ser que los usuarios del transporte público son la casta, porque esos sí que lo están pasando mal y les está quitando todas las subvenciones sin bajarles los impuestos. Esas casta, esas élites a las que va a destrozar no le consideran ninguna amenaza, le consideran simplemente un payasete, no le tienen ningún miedo, hasta tal extremo que es que en su propio gobierno está totalmente metida la casta, o sea, ha creado un gobierno de casta. En las elecciones presidenciales en las que salió elegido, había una candidata llamada, que se apellida Bullrich, y que a la que derrotó, y le dice en las mismas elecciones que ella es casta, así de claro, es casta, pero después la mete en el gobierno como ministra o ministro de Policía, Interior, Gobernación, no sé qué nombre tendrá esto en la Argentina. Desde luego, lo que sí que es cierto es que estos liberales, estos defensores de la libertad, qué amor le tienen a la policía y sobre todo qué amor le tienen a los antidisturbios. Cómo utiliza la señora, porque creo que es señora Bullrich, los antidisturbios, con qué fuerza, pese a que la señora Bullrich es evidente que es casta. ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta, y vos sos más casta que Barrio Nuevo. Ha creado un gobierno de casta para desmontar la casta. O sea, va a destrozar a la casta, pero es la propia casta la que tiene que desmontar el sistema de la casta. O sea, están todos perfectamente metidos en su gobierno. Tiene un gobierno que es en su práctica totalidad o en su totalidad casta. La casta está tan tranquila y se supone que es la casta la que tiene que desmontar a la casta, pero si es que esto da risa. O sea, la que le está aplaudiendo a su derecha, a la izquierda de la imagen vestida de blanco en la bolsa de Nueva York es la Bullrich, la que es casta, la que tiene en el gobierno como casta, y prácticamente todos o la totalidad o la casi totalidad de sus ministros resulta que son casta para destruir la casta. Evidentemente no le tienen ningún miedo. Ha creado un gobierno formado en su totalidad o
en su casi totalidad por esa misma casta. Sus ministros, todos o casi todos, son de esa misma casta que ha arruinado a la Argentina y que ha pedido préstamos enormes, gigantescos, al Fondo Monetario Internacional para llevarse los dólares al extranjero, por el procedimiento de vendérselos a sí mismo a precios muy bajos, a precios fuera de mercado, y dejando luego la obligación de devolver esos dólares que se han llevado, esos préstamos, a la nación argentina. The indications. So first, he does go to the IMF, International Monetary Fund, and instead of repudiating the debt, he now says, no, pacta sunt servanda, I have to just pay up to the contracts that we made. Indicaciones. Así que primero se va al FMI, al Fondo Monetario Internacional, y en vez de repudiar la deuda dice, no pacta sunt servanda, sino que debo pagar religiosamente los contratos que se suscribieron. ¿Qué significa pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda es una expresión latina que significa que los contratos deben cumplirse. El contrato es la libre voluntad de las partes que consienten en obligarse, pero una vez que se han obligado deben cumplir con sus obligaciones. Cuando se dio el último préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que en aquel momento la Argentina había pagado todas sus deudas y ya no debía nada al Fondo Monetario Internacional, el contrato se hizo de forma ilegal. El entonces gobierno, que son más o menos los mismos que tiene ahora, esa casta que tiene ahora metida en su gobierno, ese mismo ministro de Economía, el Santiago Caputo, que es el que más o menos preparó el contrato con el Fondo Monetario Internacional, lo contrajo ilegalmente, lo contrajo fuera de las leyes argentinas, no tenía capacidad para contraer ese contrato. No obstante, y se entiende la desesperación del pueblo argentino, el gobierno siguiente, el gobierno de Eduardo Fernández, ese contrato ilegal lo ratificó ya legalmente. Por explicarlo de una forma sencilla, imaginémonos un contrato que es ilegal, por ejemplo, porque uno de los contratantes es menor de edad y no tiene capacidad para contratar. El contrato no es válido, pero si esa persona llega a la mayoría de edad y ratifica el contrato que firmó siendo menor de edad, el contrato queda ratificado y ya es válido. Pues eso es lo que hizo el gobierno de Eduardo Fernández. Cogió ese contrato ilegal y lo legalizó, obligando a la nación argentina a pagar todos esos dólares que se habían llevado fraudulentamente al extranjero, esa casta que tiene que acabar con la casta desde el interior del gobierno de Javier Milei. Y en todo caso, es que tenemos, o tienen más bien, en Sudamérica hay gente que tiene una fonditis de la hostia. O sea, si tú al Fondo Monetario Internacional no le pagas, ¿qué te va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Pues no darte más préstamos, ya está, ahí se acaba todo. No te creas que el Fondo Monetario Internacional viene a matarte o te invade o algo parecido. Pero es que a día de hoy nos tenemos que ya en el siglo XXI los gobiernos presionan de una forma tremenda al Fondo Monetario Internacional para que les dé préstamos. Ya no estamos en la situación de los años 70 con los petrodólares, sino que, por ejemplo, este gobierno argentino presionó continuamente al Fondo Monetario Internacional para que le diera unos préstamos que el Fondo Monetario Internacional no le quería dar y que solo se los dio porque el gobierno de Trump presionó para ello, porque los socios europeos del fondo no les querían dar el dinero en modo alguno porque sabían lo que iba a pasar. Y de esta forma, de no tener ninguna deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno argentino presionó continuamente al Fondo Monetario Internacional para que les diera la deuda, en este momento deben tener una deuda de algo más de 40.000 millones de euros al cambio. ¿Qué se dice pronto? Si no me equivoco, aproximadamente algo más del 40% del dinero que se debe al Fondo Monetario Internacional se lo debe un solo país, se lo debe la República Argentina. ¿Y qué hizo Milei? Pues en vez de decir que
los contratos no incumben a las partes, y especialmente cuando se pactan o se suscriben de esta forma y dejar de pagar al Fondo Monetario Internacional, consideró que efectivamente los contratos no incumben a las partes, no obligan a las partes, pero ciertos contratos. Y por ejemplo tenemos el contrato de los pensionistas de las pensiones contributivas. Aquellos que no han contribuido a sus pensiones, bueno, se puede entender que se dan de forma generosa y que se les pueden quitar en cualquier momento, pero los que han pagado por sus pensiones, el Estado tiene una obligación de devolverles aquello que han pagado. Y ahí no hay ningún problema en quitarles el dinero a los pensionistas, ahí no hay ningún problema en esos pensionistas con los que se tiene una obligación contractiva de pagarles las pensiones, de no pagárselas o medio pagárselas. No hay ningún problema en que aquellos que están pagando sus impuestos para recibir una formación universitaria, para recibir un transporte público o lo que fuere, que no lo reciban. Bueno, esta es la situación, esta es el bochorno lamentable de el Milei y su panda de ministros ladrones, de esa casta de la que está realmente rodeado. Y la situación es terrible, porque quiere pagar al Fondo Monetario Internacional no pagando a los argentinos, no pagando los contratos que el propio Estado argentino tiene con los argentinos, y para ello reduce el gasto público. Pero es que al reducir el gasto público se reduce la demanda de bienes y servicios. Como no hay demanda de bienes y servicios, las empresas reducen la producción de bienes y servicios y, lógicamente, despiden. Como se despide, hay menos consumo de los despedidos, que ya no tienen ingresos, y de los que tienen miedo a ser despedidos, que están ahorrando con miedo al futuro. Y, en consecuencia, se reduce todavía más la demanda de bienes y servicios. Como no se vende, caen los impuestos. Como caen los impuestos, el Estado todavía gasta menos. Y el consumo, la compra de bienes y servicios, cae todavía más. Las empresas despiden. Como las empresas despiden, la gente no compra. El Estado no ingresa. Como el Estado no ingresa, reduce aún más el gasto. Como reduce aún más el gasto, las empresas no venden. Como las empresas no venden, reducen la producción y despiden. Como despiden, ni hay consumo privado ni hay consumo público, porque se le hunde la recaudación de impuestos. Y así la Argentina está en una situación verdaderamente deplorable, en un círculo que no sabes si llamarlo vicioso o payasioso, un círculo auténticamente de gilipollas que va a acabar con la economía argentina en lo más profundo del abismo. Podríamos decir que el Milei, cogiendo una economía en muy mal estado, va a conseguirla llevar a los más altos márgenes de la miseria. But he loves also Zelensky. He calls Zelensky a hero of freedom, gave him a medal. No, Zelensky is also a criminal clown who sacrifices the population of the Ukraine for a senseless war. Pero también adora a Zelensky, le llama héroe de la libertad, le otorga una medalla. No. Zelensky es también un payaso asesino que sacrifica a la población de Ucrania en una guerra sin sentido. Son dos payasos asesinos que sacrifican a su población, que están matando a su población. Y tiene que ser durísimo que aquel al que más admiras te considere y diga públicamente que eres un payaso asesino. Tiene que ser algo que molesta mucho, pero es la triste realidad. ¿A cuántos habéis matado y a cuántos todavía vais a matar? De hambre, de heridas de guerra, de frío, de calamidades o de lo que sea. El mal llamado profesor Rayo dice que como las críticas más duras son geopolíticas y la geopolítica no es su ámbito de actuación, solo va a responder a las económicas. Debe ser que, como le está comparando con ese, según sus palabras, también payaso asesino de Zelensky, pues no quiere entrar en este asunto porque debe considerar que al considerarles a ambos payasos asesinos, esto es una asociación, un problema geopolítico, pero mal llamado. Esto no es un problema geopolítico, es simplemente que le considera un payaso asesino, al igual que Zelensky. Eso no es geopolítica. Pero hay una gran diferencia entre Zelensky y Milei. Y es que Zelensky es un cómico
profesional. La gente se ríe de los chistes, de las gracias de Zelensky. Pero en el caso de Milei no se ríe de sus gracias, no se ríe de sus chistes, porque nunca hace gracias ni chistes. Es que se ríen de él, se ríen de que es un payaso vital. Uno es un payaso profesional y otro es un payaso vital, es un payaso psicológico. Es muy distinto. Por ejemplo, la gente se ríe de Zelensky cuando Zelensky, antes de ser presidente de Ucrania, representaba en una serie cómica que era presidente de Ucrania. Y entonces, un buen día, está allí reunido con alguna gente, yo no he visto la escena, pero me la han contado, cometeré errores seguro, pero más o menos la gracia es la siguiente, y de repente entra la secretaria muy preocupada y le dice, señor Zelensky, que le llama la Merkel, que le llama la Merkel. Y claro, Zelensky se caga de miedo y le pregunta a sus ministros, ¿hemos hecho algo grave últimamente? Y los ministros le responden, no especialmente grave, últimamente no hemos hecho nada especialmente grave. Y muerto de miedo le dice a la secretaria, dígale que no estoy. Dice, no, tienes que ponerte, no, dígale que no estoy, tienes que ponerte todos, tienes que ponerte, a las alturas y a las maduras, tienes que ponerte, que no me quiero poner. Dice, al final ya se pone muerto de miedo a ver qué han hecho, porque que tiene que ser muy grave para que le llame la Merkel. Y entonces, señora Merkel, dígame usted, muerto de miedo. Y la Merkel le dice, buenos días, señor presidente, quería ser el primero en hablar con usted de este asunto. Dice, dígame usted, muerto de miedo, ¿qué habrá pasado? Dice, quería ser la primera en felicitarle por su entrada en la Unión Europea. Dice, ¿qué me dice? Dice que hoy teníamos reunión del Consejo, usted lo sabía, ¿verdad? Dice, sí, claro, en verdad no sabía nada. Dice, y hemos aprobado la entrada de su país en la Unión Europea. Y claro, todos se ponen a cantar, a bailar, brindan, tiran confetis, ponen globos, serpentinas, el despacho presidencial es una fiesta, el propio Milei acaba bailando encima de la mesa mientras habla con la Merkel y dice, gracias señora Merkel, qué alegría me da usted. Dice, quería ser la primera, y echaba a correr y quería ser la primera en comunicarle la buena noticia. Dice, gracias señora Merkel, toda Ucrania va a ser una fiesta, en cuanto se sepa esto, toda Ucrania va a ser una fiesta. Y entonces la Merkel le dice, ¿es usted el presidente de Ucrania? Dice, sí, señora Merkel, el presidente de Ucrania. Dice, ¿no es usted el presidente de Moldavia? Dice, no, señora Merkel, el de Ucrania. Dice, perdone, me he equivocado de número. Y le cuelga. Y les deja a todos con una cara de tontos que te ríes tremendamente al ver que todo ha sido un error y que por llamar corriendo, ser la primera en hablar con el presidente de Moldavia, ha llamado al que no era y que no hay ningún viso de que entren en la Unión Europea. Bueno, pues esto es una gracia que, a lo que me han contado, no la he visto, aparecía en la serie cómica en la que Zelensky interpretaba el papel de presidente de Ucrania antes de serlo. Bueno, aquí la gente se ríe de Zelensky. El problema es que la gente no se ríe de la misma manera que Milei. Zelensky es un payaso profesional y Milei es un payaso vital. Es que su personalidad es la personalidad de un payaso. Y hay que entender que las elecciones burguesas son una inversión de capital riesgo para la burguesía. Pensemos en unas elecciones municipales. Bueno, pues un partido de una facción burguesa se presenta en un montón de municipios y se gasta un auténtico dineral en publicidad. Sabe que muchos municipios no va a salir, pero en aquellos en los que sale pegas un pelotazo de la hostia. Saben que van a recuperar con creces la inversión que han realizado. Y por eso acuden a las elecciones y se gastan un dineral, no por deseo de servicio público ni cosa parecida. Entonces, claro, la venta del candidato es muy importante y candidatos como, por ejemplo, Zelensky o como Reagan, que son actores profesionales, hacen una muy buena venta del candidato y de la candidatura. Y podríamos hacer una lista, sin lugar a dudas, de países prácticamente todos muy pobres o del tercer mundo, en donde los buenos y los guapos de telenovela han acabado con importantes cargos públicos mediante elección popular. Porque un pueblo ignorante es un pueblo que es más fácil de engañar. Y tanto en Ucrania como en Argentina teníamos el caso de dos naciones desesperadas, dos naciones que han votado ya a la desesperación. Los rusos también, pero claro, cuando tú ves
aunque yo no sé ni ruso ni ucraniano, pero cuando tú ves actuar a Zelensky, te das cuenta que Zelensky actúa extremadamente mejor que Putin, extremadamente mejor que Milei. Se le nota que es un magnífico actor profesional, que sería cómico porque haría cosas cómicas, pero también es capaz de hacer magníficas interpretaciones dramáticas, y si te das cuenta, incluso cuando no entiendes lo que dice. Y en todo caso, pues tenemos tres pueblos que han votado a la desesperada ya lo que había, y así tienen lo que tienen, y que añoran aquellos buenos tiempos de la Unión Soviética y del socialismo, o aquellos buenos tiempos del peronismo, cuando se comía todos los días, 3 veces al día, y se podía comer lo que uno quería. ¿Qué tiempos aquellos en los que el problema era intentar no engordar? Pero bueno, en todo caso, los dos son dos payasos asesinos, y no lo digo yo, ya hemos visto que lo dice el Popper o como se llame, pero son dos asesinos muy distintos, y son sobre todo dos payasos muy distintos. Uno es un payaso vital, porque es un payaso, y el otro es un cómico profesional. No es lo mismo, pero aún así, mal llamado. Esto no es geopolítica. Dices que las máximas críticas que le haces son geopolíticas y que tú no entras en ellas porque la geopolítica no es tu ámbito de actuación. Si acaso tendrás que decir que la psicología no es tu ámbito de actuación, porque psicológicamente dice que Milei es un payaso asesino que está matando a su pueblo, y un payaso que tiene el 53% de la nación, si no me equivoco, algo más de la mitad de la nación, en la miseria. Y la miseria es que no ingresan lo suficiente para comer, para vestir, para calzar, para tener una casa, para calentarse, para las necesidades más básicas. No entran, por supuesto, ahí no entra ir un día al cine al mes. No. La más de la mitad de los argentinos ya no tienen lo suficiente para poder comprar aquello que es imprescindible para la subsistencia, para no pasar hambre o frío. Pero esto no importa. A él esto le da exactamente igual, y con una cara dura impresionante dice que es que gracias a su magnífica gestión nos ha llegado a un 80 o un 90% de miseria en la Argentina. Y mientras se dedica a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que evidentemente y con buen criterio no le da, pero busca divisas hasta debajo de las piedras, busca divisas como sea para robarlas, y mantiene el peso fuerte. Y ese pequeño grupo de argentinos que tienen pesos, porque la inmensa mayoría de la población no tiene absolutamente nada ahorrado, 2/3 de los argentinos no tienen nada ahorrado en moneda, pues ese pequeño grupo de la población que sí que tiene pesos está cambiando esos pesos por dólares a un cambio extremadamente beneficioso. Compran los dólares por mucho menos de lo que valen. Y todo robo genera siempre graves problemas más allá de lo robado. Cuando a ti te intentan robar físicamente una cosa, los daños materiales son enormes. Si los ladrones fracasan y no se llevan absolutamente nada, el daño suele ser tremendo, pese a que no se han llevado nada. Bueno, pues algo parecido está sucediendo, porque al robar todas las divisas están manteniendo el peso fuerte y el dólar bajo, y eso hace que las importaciones se estén disparando y que no haya forma de exportar. La economía argentina se está hundiendo. Los pocos ricos que tienen dólares, que tienen euros, que tienen divisas, pues se van de vacaciones al extranjero porque allí todo es mucho más barato, y se vuelven con el coche lleno de cosas porque allí todo es mucho más barato. La economía argentina se está hundiendo gracias a la libertad económica. Los argentinos van a tener libertad de morirse de hambre o morirse de frío a su libre albedrío, según prefieran, porque esta situación está destrozando totalmente la economía argentina. Y claro, alguien que hace así, pues no suele ser una persona admirada. Tiene que ser muy jodido, tiene que ser muy desagradable que te desprecie aquel al que aprecias. Pero la vida es así de cutre y de cabrona. El día en que Milei termine, el día en que Milei ya por fin salga en helicóptero de la Casa Rosada, lo que quiera que pase, podrá decir poco después que, partiendo de una situación totalmente desesperada, conseguimos alcanzar las más altas cotas de la miseria.